Esto vamos a grabar desde ahora. Ya que hemos generado el documento de base, digamos, en principio, esta es la estructura que automáticamente nos genera el Overleaf y lo primero que vemos es el document class, que es en este caso de tipo artículo. Hay algunas otras alternativas como reporte, libro, o para presentaciones utilizar el editor de Beamer. Todas esas características las vamos a describir un poco más adelante. Y de manera predeterminada nos carga un paquete. Fíjense que hay algo compartido en relación a esta primera instrucción, que es la primera línea de todo este archivo, que es empezar con backslash, document class, y entre llaves un argumento de una función que es el artículo, y en este caso tenemos backslash use package, y de manera predeterminada un paquete que se llama graphicx. Y hay un comentario incluso aquí, asumiendo que un comentario en codificación conforma una porción del script que no se compila, que se activa con el porcentaje, ¿no? Y dice, esto está requerido o esto es un paquete requerido para insertar imágenes. Y luego vienen algunas cosas propias de la clase artículo, que dice título. Claramente esta porción del texto hace relación con lo que aparece acá. Pongamos aquí un título cualesquiera. eh, Se me ocurre algo descriptivo en relación a lo que vamos a generar, que se llame Introducción a látex, ¿de acuerdo? Con Overleaf. Perfecto. El autor, esto depende de la cuenta. En mi caso, la cuenta se ha detectado como mi correo, sin el @ucuenca, ¿no? En este caso, Ismael.minchala lo ha puesto. Voy a escribir mi nombre. Y en la fecha, bueno, está de manera predeterminada puesto este mes y este año. Podríamos poner la fecha de ahora también. Ahora vemos cómo hacer eso con comandos. Entonces vamos a poner, sí, nada más en castellano, septiembre de 2024. Nada más. Muy bien, es todo lo que está antes de la instrucción begin document se llama preámbulo. Y el preámbulo se configura con cargar paquetes, generar instrucciones predefinidas o características propias de la clase de documento. En este caso, por ejemplo, estas tres líneas del preámbulo corresponden a características puntuales de la clase artículo que no funcionarían en otro aspecto, como si usásemos la clase libro o la clase reporte. Estos preámbulos del título no serían pertinentes. Y ya vamos a ver eso un poco más en detalle. Y luego lo que se encierra entre begin document y end document corresponde a la codificación del documento propiamente. Por ejemplo, lo primero que aparece cuando empieza el documento es este comando, make title, que corresponde a jalar las instrucciones asociadas al título de la clase artículo y pegarlo como primera cosa del documento. Y luego podríamos poner aquí algo más, por ejemplo, a forma de práctica, algo que diga resumen, dos puntos y decir, esta es una breve descripción. Punto. Y luego aparece un comando. Ojo que todo lo que son comandos viene con backslash, viene backslash section, y entre las llaves que siempre van los argumentos, pues está escrito introducción, en inglés introduction. Entonces vamos a ponerle aquí introducción. Y pudiésemos compilar esto, ¿no? Le ponemos recompile aquí y vemos que el título se actualiza, introducción a látex con Overleaf, mi nombre, o en este caso sería el de ustedes, el mes y el año. En el resumen, pues, nada más aparece esto y la sección de introducción. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Hagamos algo, en lugar de generar texto, el dummy text, ¿no? El texto muerto, para generar una estructura de un documento y entender un poco más cómo se estructura algo. Hay el bastante conocido texto balanceado con un algoritmo bastante conocido que es el de, ay, se me va el nombre, disculpen.
Dummy text, vamos a hacer una búsqueda. Se me fue el nombre. Lipsum, disculpen. No sé si han usado Lipsum. Si no lo han hecho, bueno, hice una búsqueda en un generador o una máquina de búsqueda. Le puse dummy text o le podemos buscar Lipsum, que es el algoritmo bastante conocido para esto. Luego lo vamos a hacer también en LaTeX, ¿no? LaTeX también genera el Lipsum automáticamente, pero ahorita me gustaría que sea visual lo que estamos haciendo. Entonces vamos a buscar un Lipsum y la primera opción que nos aparece de Lipsum Generator, le picamos ahí y en esta página bueno, nos explica qué es el Lipsum. No vamos a entrar en el detalle. Alguien se inventó este algoritmo y enhorabuena, sobre todo cuando generamos documentos con estructura previa, es muy útil. Y lo que vamos a buscar de favor es en la parte inferior de la página, está la opción de generar párrafos, palabras, un contenido en tamaño especificado, listas. Bueno, en este caso vamos a pedir, por ejemplo, vamos a pedirle 10 párrafos, una cantidad bastante interesante de información. Y le picamos donde dice Generate Lorem Ipsum, una vez que hemos definido ahí 10. Este es para generar texto balanceado y aleatorio. Está en latín y no significa nada, ¿sí? Con la única intención de que nos permite estructurar un documento y nada más. Entonces voy a copiar estos párrafos, selecciono. Bueno, antes había cómo seleccionar, ya no sé por qué no. Tal vez sea por los anuncios, o quién sabe. Ah, acá abajo estoy con un anuncio que quizás me está bloqueando todo. Ahí está. Entonces, bloqueando ese anuncio. Y eso que tengo un ad blocker aquí, ¿eh? Voy a copiar estos párrafos que se han generado, como se copiaría cualquier cosa, ¿no? Control C. Y luego venimos acá y luego de la sección de introducción, pues voy a pegar. Control V. Y vamos a recompilar. Esto para evitar escribir cualquier texto que se nos ocurra y que no tenga balance en relación a generar un documento, que, que tenga características de algo que parezca un reporte, ¿no? En este caso. Bueno, si nos vamos a la salida del resultado, el título no ha cambiado, el resumen tampoco, bueno, en este caso, y tenemos hacia abajo la introducción y algunas cosas más, ¿de acuerdo? De hecho, voy a copiar uno de estos párrafos, creo que no copié todos, voy a aprovechar para copiar el último párrafo y ponerlo en el resumen. Entonces, aquí había este resumen y luego vamos a mejorar este resumen también. Recompilamos esto y quedaría medio claro, ¿no? Ahí está el resumen, la introducción y solo es una sección de introducción. Pero claramente un documento no tiene una sección única, ¿no? Un documento típicamente tiene sección de introducción, de metodología, bueno, depende de lo que estemos reportando, resultados y conclusiones. De hecho, generemos una estructura de documento con estas características, es decir, con la sección de introducción, ya la tenemos, y luego la sección de metodología, y luego la de resultados, y una más que se llamen conclusiones. ¿De acuerdo? No tenemos que volver a copiar, sino asumamos que los dos primeros párrafos corresponden a la introducción. Entonces cuento dos párrafos. Aquí tengo uno, tengo dos, y después del segundo párrafo voy a asumir que empieza la sección de metodología. ¿Cómo agregamos una nueva sección avisándole a LaTeX que empieza una nueva sección como tal? Usamos el comando section, como venía predefinido en el documento que automáticamente generó el overleaf. Entonces, con el backslash section, ¿de acuerdo? El overleaf tiene algo bastante bondadoso que es el autocompletado. Si picamos o invocamos el backslash y empezamos a escribir algunas cosas asociadas a comandos, nos autocompleta o nos da
las opciones que se asociarían a los códigos alfanuméricos que hubiésemos ingresado. En este caso, section, y si uso el autocompletado, ya me pone las llaves, ¿no? Automáticamente. Y esta va a ser la sección de metodología. Por ejemplo, hasta este punto, voy a recompilar y simplemente observaríamos que tenemos los dos primeros párrafos asociados a la introducción y lo que sigue es la metodología. Otra vez voy a asumir que la metodología son unos 3 párrafos, o 2 y 3, por ejemplo. Y aquí otra vez section y le ponemos resultados. ¿De acuerdo? Voy a recompilar, miraríamos el resultado. Ah, perdón, hubo un error, ¿no? Y qué bueno que pasó ahora, porque nos permite hacer una primera intención de búsqueda y corrección de errores. Fíjense que no se recompiló el resultado de la salida del PDF y nos salió un punto rojo en donde hemos cometido un error. En este caso, la descripción del error nos dice que hay una secuencia de control no definido. Y evidentemente es porque no existe el comando section, ¿no? Sino es section. Me falta aquí una C. Que aliviado ese problema, ya no tendría del lado izquierdo ningún punto de color rojo que me indicaría que hay algún espacio donde hay un error. Y miren, ahora salió también la sección de resultados. Y bueno, vamos a completar, por favor, si es que hace falta copiar un par de párrafos más de lo que habíamos previamente generado. Yo voy a copiar un poco más. Este, generemos las secciones de discusión, creo que habíamos dicho. Oh, no, ya conclusiones, ¿no? Sí, para no alargar mucho. Tenemos resultados. Y bueno, aquí voy a poner entonces section, conclusiones. Bueno, entonces, recapitulando hasta este punto, lo que es fundamental. ¿No? Han sido unas conclusiones larguísimas, ¿no? O sea, alguien bien inspirado hizo este documento. Sí, creo que fue mucho de conclusiones. Voy a recortar un parrafito al menos. No hace falta, simplemente estábamos generando un documento que pretenda ser balanceado, nada más. Ahora, lo importante, haciendo una síntesis hasta este punto de lo que hemos alcanzado a revisar, se asocia a la estructura de un documento habitualmente generado en LaTeX utilizando el Overleaf como compilador, que se vuelve de muy alto nivel. Bueno, se genera un documento que tiene una estructura de empezando con la línea número 1 que nos indica qué tipo de documento generamos. En este caso es de tipo artículo. Un artículo de una sola columna de acuerdo a esta estructura. ¿De acuerdo? Que el artículo tiene un título, hemos colocado un resumen y generamos algunas secciones. ¿De acuerdo? Luego existe algo que se llama preámbulo. En el preámbulo habitualmente se incluyen paquetes y se incluyen especificidades propias del documento, como comandos personalizados, que podemos discutir un poco más adelante, o en este caso, para este tipo de documento, estamos generando la estructura del título, ¿de acuerdo? Y por último, ya viene la definición propiamente del documento, que se genera entre el comando begin document y end document. ¿De acuerdo? Todo lo que está después de begin document es lo que el compilador pega en el documento de PDF y vemos de este lado. Y sería el resultado final. Muy bien. Ahora, trabajemos con algunas cosas específicas de la estructura del documento y luego vamos con especificidades. Cuando planeamos un documento, o como de un tipo artículo, tenemos el título, el resumen y algunas secciones. Pero esa no es la exclusividad de la organización. Habitualmente existen subsecciones también. Como por ejemplo, podríamos tener en las subsecciones la metodología particularmente, por ejemplo, 2.1, método 1, 2.2, método 2.
suponiendo que hemos explorado dos cuestiones específicas. Entonces, dividamos por favor la metodología con estas dos subsecciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el comando? Bueno, está casi que intuitivo decir subsection, ¿no? Y debería estar después de metodología, subsection, y le voy a poner método uno y voy a partir aquí un par de parrafitos, y le ponemos subsection, método 2. El hecho de que este comando de subsección se encuentre después de la sección de metodología, y ya que estamos usando un software de asistencia automática, genera enumeración directamente relacionada con la jerarquía. Por eso esta es la subsección 2.1, la subsección 2.2. Y si colocásemos otra subsección antes de esta, que se identifica con el comando section, se enumeraría 2.3 y así nos vamos. Si pusiésemos alguna sección en 3, ¿de acuerdo? Evidentemente tendríamos subsección 3.1 o subsección 3.2 y lo que fuese necesario. Por ejemplo, en resultados, vamos a generar dos subsecciones más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, con la intención de que se vea, ¿no? Vamos a poner una subsección que sea análisis estadístico de datos, de los datos. Y por ahí en el último párrafo, quizás voy a dejar otra subsección que se llame descripción de series de tiempo. O algún nombre que ustedes consideren que pudiese ser pertinente. Bueno, ahí le ponemos recompilar. Y en la estructura del documento miraríamos efectivamente eso, ¿no? Tenemos la sección de resultados y hemos colocado entre el espacio de section de resultados y la siguiente que era de conclusiones, dos subsecciones. Una que he denominado análisis estadístico de los datos y una más, la 3.2, descripción de series de tiempo, y luego vienen las conclusiones. Y con este texto dummy balanceado, tenemos una estructura de algo que parece un documento. Ya si vamos a leer, ya no es un documento que tiene información relevante, pero de momento hasta ahí vamos bien. ¿Ok? Empecemos a generar algunos cambios que son interesantes en estructura. Mire, la salida se ve bien. Al menos a mí me gusta, como es lo bonito de LaTeX cuando compila. Es un software optimizado. El énfasis de LaTeX es que tengamos oportunidad de concentrarnos en el contenido de lo que queremos contar y no en el resultado visual. Para eso está el compilador optimizando la salida. Optimiza la salida, balancea el texto, parte las palabras de forma apropiada para que no existan espacios desbalanceados. ¿En dónde se puede notar eso? Por ejemplo, en mi caso, aquí. Parte las palabras de manera que las divide por sílabas. Fíjense que esta palabra que era ultrices, quién sabe qué signifique, la dividió como ultrices. Y aquí se acabó el espacio, entonces no hizo lo que haría Word, que mandó esta palabra a la siguiente línea y separó las otras palabras desbalanceando los espacios, sino la dividió en sílabas, puso el guión de que sigue en la siguiente línea y pues bueno, se balancea el texto. Esto no hace el Word, empecemos por ahí. Luego, generemos algo más de práctica en relación a los comandos. Por ejemplo, hay un comando particular que es útil cuando uno quiere presumir que algo fue hecho con látex. Antes se presumía más porque no había el overleaf. Y en verdad había que instalar todo el paquete de látex, no había el autocompletado y se programaba en un texto plano. Esas eran mis épocas, ¿no? Hasta ahora que estamos modernizados, el overleaf nos da un estupendo apoyo visual. Por ejemplo, aquí en el texto que dice Introducción al látex con overleaf, la palabra látex, como la tengo escrita yo, la L mayúscula, la A minúscula, la T y la X mayúscula, si le antecedemos de un backslash, se vuelve un comando, pero no es que eso pase con todas las palabras. Únicamente sucede con esta en específico, escrita de esa forma. Eso corresponde a un comando que describe látex o la escribe de esa manera.
No es como para decir, esto fue escrito con látex, ¿sí? Evidentemente eso no puede ser el Word y queda más interesante, más vistoso, pues. Muy bien. Luego, varias cosas en específico, ¿no? Todo comando empieza con backslash. Por ejemplo, hay un comando en fecha que en lugar de poner septiembre de 2024, voy a borrar eso. Hay el comando ahora o now. Perdón. Date, perdón, no es now, es date. Date, así. Y le ponemos con el autocompletado el, las llaves. O sea, ahora mismo le recompilamos y nos sale vacío. ¿De acuerdo? Entonces aquí adentro creo que le podemos poner ahora. Déjenme ver si es que era así o era así. Bueno, permítame ponerle el autocompletado. Sí es date, pero justamente el error que quiero causar está medio a propósito, sino que esperaba que me dé un mensaje de error o algo. Y es porque no hemos incluido el paquete asociado a que este comando opere. ¿Cómo cargamos un paquete? Por ejemplo, para este comando de fecha, aquí arriba en el preámbulo, voy a colocar el use package y me parece que el comando es time. No es times, bueno, pongamos, no, no es times. Ah, bueno, si algo no sabemos, pues voy a googlear, ¿no? Date, latex. Vamos a ver qué comando es. Un segundo. Bueno, date, pero quiero poner el comando actual. Ah, es today, perdonen. No es date así. Disculpen este paquete no iba. Entonces aquí en date, dentro del argumento de la fecha es today. No era now, sino today. Y quiero ver si es que este necesita. Ah, perdón, es que es en la fecha, es así date. Perdonen, es today. Así, pues, está poniendo date y date, ahí está. Listo. Entonces nos sale la fecha, ¿no? Septiembre 24 del 2024. Esto está generado de forma automática. Bueno, para los fines que perseguimos ahora mismo, eh, esta comunicación claramente la estamos desarrollando en castellano o en español y evidentemente lo que nos ha salido aquí de forma automática con LaTeX es el resultado en inglés, pero es posible cambiar el paquete de idiomas de LaTeX a otras alternativas, como el francés, el italiano, el chino, o en este caso lo que nos corresponde a nosotros del español. ¿De acuerdo? Entonces debemos cargar el paquete. Ahora sí, le ponemos aquí document, use package, y vamos a cargar un paquete. eh, bueno, hay varias opciones, pero el que nos interesa ahora mismo es el Babel. Y algunos comandos de látex eh, que necesitan más argumentos, porque casi todos son uniargumento. ¿Qué es uniargumento? Pues el argumento va solo entre las llaves y cuando se necesita sobrecargar o adicionar información extra, a un comando, se utilizan los corchetes. En algunas instrucciones antes de las llaves y en algunas otras instrucciones después. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí le ponemos antes Spanish. Vamos a ver si no ando fallando de memoria. Sí, así está bien. Entonces, dice, estamos cargando el paquete Babel, que es el paquete de idiomas.
y la especificidad de idioma que vamos a utilizar es el español y bueno, pues ahora salió 24 de septiembre de 2024. No me acuerdo cuántos idiomas tiene el Babel, pero vamos a probar el French, a ver si automáticamente así nos escribe en francés, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pero bueno, l- el idioma predeterminado de LaTeX es el inglés, y si queremos que los textos automáticos que genera LaTeX los haga en castellano, incluidos, esto es muy importante, incluidos para la captura de las sílabas de las palabras cuando genera la partición para balancear el texto, que las haga mayormente utilizando las sílabas del castellano, debemos de especificar el paquete español. ¿Sí? De otra forma, puede no separar por sílabas, sino separar como piense que mejor está balanceado el texto. Pero para guardar concordancia, cuando pasen cosas como estas, en donde se parten las palabras y que se parten en las sílabas del castellano, entonces, y no solo para que los textos automáticos salgan en español o castellano, hay que especificar eso con el uso de este paquete. Entonces, esto nos da una idea de que la conformación de los preámbulos en el documento son muy importantes en la planificación de lo que vamos a integrar en la estructura completa de lo que estamos generando. ¿Va? Por ejemplo, ya viendo el documento como resultado, está interesante, tiene sus secciones, las subsecciones, un poco de texto ahí medio aleatorio, un título, la fecha, el autor. Y si vemos el texto plano que corresponde a la generación de esta salida, ay, aquí vemos un montón de cosas que pueden ser confusas de seguir. ¿De acuerdo? Algo interesante que tiene el Overleaf, en relación a los compiladores fuera de línea, por ejemplo, tiene que ver con la visualización. Ustedes ahora mismo están viendo la visualización en forma de código, pero le pueden poner una visualización de tipo editor y esto le saca a una descripción un poquito más asociada a lo que parece Word, por ejemplo, en relación al texto que estamos generando. ¿Ven? Al menos nos da una idea clara de cómo está estructurado el título, bueno, pues cómo se ve la introducción, con lo que le está competiendo ahí, la metodología y las subsecciones. Desde la perspectiva organizativa podría lucir un poquito mejor. ¿De acuerdo? Si volvemos a la visualización del código, que es donde habitualmente trabajamos, porque ahí ingresamos lo que mayormente forma parte de la salida del documento, es buena idea utilizar comentarios para organizar el documento. Por ejemplo, me ha servido mucho a mí y les paso esta práctica por si puede ser de utilidad. En el preámbulo, recuerden, el porcentaje genera todo lo que va luego del porcentaje no se compila o no se muestra en el resultado del PDF. Por ejemplo, todo esto que voy a poner aquí, que esta va a ser cargar paquetes en organización. Estoy dando un indicador, ¿no? De lo que está aquí, va a cargar paquetes. Si recompilo, obviamente nada de esto aparece en el documento del PDF, porque son comentarios. Entonces, luego lo que yo suelo hacer es como encerrar, ¿no? Pero bueno, esta idea puede o no ser buena para ustedes. Y poner comentarios, sobre todo en los paquetes, ¿no? Este es para cargar imágenes. Bueno, más cortito, ¿no? Cargar imágenes. Este era el paquete de idioma, ¿no? Idioma español, entre otras cosas. Podríamos necesitar más paquetes, definitivamente, ya vamos a cargar más. Y esta es otra parte del preámbulo del documento. Bueno, pues aquí voy a poner algo que se llame preámbulo.
Y aquí empieza mi documento. Le puedo poner algunos comentarios en comandos claves. Y visualmente esto hace más sencillo que identifique en el código para no pasarme a la visualización del editor, en donde se encuentran cosas que son específicas, ¿no? Si me paso a la visualización del editor, evidentemente esto empeora un poquito, ¿eh? Mejora la visualización del código, pero en el editor a veces estos comentarios no ayudan en la visualización. Eso sí es importante mencionar, por si les gusta la visualización del editor. Personalmente yo no la uso. Y luego cuando se definen secciones, igual esta es una recomendación, yo lo que suelo hacer es algo parecido a lo que hice arriba. Eh, Le pongo aquí, a ver, el nombre de la sección y con esto yo ya sé. Se me hace mucho más sencillo identificar la sección o el inicio de la sección, que tiene un nombre en específico, y cuando termina la sección y empieza otra, le suelo poner, pero pues, evidentemente esto también es una recomendación, como una de estas lineecitas de partida y el nombre de la siguiente sección. Listo. Y ya poner comentarios en las subsecciones también suele ser parte de mis prácticas, o lo que suelo hacer para que me resulte más sencillo identificar dónde está todo, pero evidentemente de nueva cuenta eso es nada más recomendaciones que ahora quisiera colocar todo en todas las secciones con intención de que ustedes valoren si es que pudiese o no valer la pena hacer esto. Evidentemente todo lo que hemos puesto luego del porcentaje no se compila. En ningún caso va a aparecer acá todas estas cosas que hemos puesto aquí, ¿no? Estos asteriscos y estos comentarios de conclusiones. El documento no se ha modificado. Muy bien. Pero ahora visualmente, si quiero buscar la sección de metodología, con seguridad, miren, haber integrado esto hace más sencillo en la navegación del código, eh, identificar en dónde se encuentra cada cosa. Evidentemente, esta es una organización visual, pero también hay forma de enlazar lo que está de un lado del código en relación al texto de resultado y viceversa. Por ejemplo, si este párrafo, en un documento más extenso, tuviese la intención de identificarlo en la salida del PDF, puedo seleccionar lo que quiero buscar y le pico en esta flechita que dice ir a la localización en el PDF y me lleva y me señala, mira, dice, lo que estás buscando anda en este párrafo de aquí, lo que me resaltó en amarillo. Y ya más sencillamente encuentro o navego, ¿no? O viceversa, si es que, por ejemplo, requiero ubicar algo de este párrafo, pues voy a seleccionar. En el código, pues lo selecciono y le pico esta otra fecha de acá, ¿no? Entonces me apunta y me dice, mira, lo que está arriba es el párrafo anterior en el que posiblemente esté el código o el texto que estás buscando. ¿De acuerdo? Y esto cuando son mucho más extensos los documentos, por supuesto, se vuelve de todavía mayor utilidad. Muy bien, veamos algunos, ahora sí, comandos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la estructura de este documento, esto que dice resumen casi no se resalta porque pues debería resaltar un poquito, mínimo con un tipo de letra distinto, ¿no? Entonces vamos a hacer, aplicar el comando para la palabra resumen, voy a ponerle resumen punto, backslash, vamos a hacerle negrita y el comando es text
BF. BF es el acrónimo para Bold Font, que en inglés significa fondo en negrita o estilo negrita. Y evidentemente el argumento de text BF es colocar entre llaves. ¿De acuerdo? Digo, esta es la opción más técnica para hacer esto, ¿no? La opción no técnica ya la vamos a revisar, es decir, que genere el overleaf automáticamente por nosotros el comando e inserte la estructura apropiada. Es muy sencillo. Pero bueno, recompilemos hasta ahí y miren, ahí está. Bueno, resumen. Luego hay varias cosas que son propias de la estructura del documento de tipo artículo. Por ejemplo, en el documento tipo artículo, cada párrafo nuevo tiene indentación. ¿Ven? Cada nuevo párrafo tiene indentación. Puedo yo, en cualquier párrafo, incluir más de, miren, esto es lo bueno de concentrarme en el contenido y no en la forma. He puesto más enteres entre el primer, párrafo y el siguiente, y eso no cambia la salida. LaTeX entiende que es un párrafo diferente, pero no me deja desbalanceado, ¿no? Con más espacios que los otros párrafos. Eso no tiene relevancia, ¿no? ¿De acuerdo? Cosa número uno. Luego, por ejemplo, analizando este primer párrafo de aquí, se me ocurre intentar desbalancear el texto poniéndole también varios espacios entre una palabra y otra que tampoco tienen incidencia. Porque cuando escribo puedo meterle más de, o podría insertar erróneamente en algunas palabras un espacio, en otras otro espacio, y generar desbalances que luego hagan que el texto no se vea bonito. Se encarga LaTeX como estructura de programación de identificar todo esto para generar un texto completamente balanceado, ¿no? Muy lindo. Entonces nos preocupamos en el contenido y no en la salida. En la salida, pues es parte de lo que el algoritmo optimiza y nos devuelve como resultado. Eso queda demostrado con este par de cambios que he hecho en el texto. Ahora bien, todo es susceptible de cambio en LaTeX porque es una plataforma de programación. Por ejemplo, pese a que este resumen forma parte de la estructura del documento, y de momento está ahora con una indentación, me gustaría que no tenga esa indentación. Y eso se puede hacer. Nada más hay que saber el comando. El comando que debería incluir, en este caso, es el no indentar justo antes de la palabra resumen. El comando que vamos a utilizar en ese caso es backslash no indent. Si lo ponemos, por ejemplo, no indentar, y fíjense eso, corrige la indentación, ya se parece a algo más como una estructura de un resumen. En algunos estilos, el resumen suele estar en letra itálica. No es necesariamente lo que debería pasar, pero supongamos que ese es el caso. Entonces queremos hacer que todo este texto aparezca en letra cursiva o en itálica. El comando para hacer que eso aparezca en itálica es énfasis o backslash y EMPF y entre llaves sería todo este texto, ¿de acuerdo? Esa es la opción técnica, programando, si nos supiésemos todos los comandos. También creo que hay el comando italic, pero el overleaf, muchas cosas vienen automatizadas. Y esa es una bondad cuando no queremos encontrar tantas dificultades en usar esta herramienta. Por ejemplo, selecciono todo esto y digo, todo esto quiero que sea cursiva, ¿no? O italic font. Entonces el texto del comando también es text it de italic font. Seleccionado lo que quiero hacer itálica, me voy acá arriba hasta ahí y le presionamos y esto automáticamente ingresa el comando text it de italic font y entre llaves noten ustedes, la llave empieza aquí, va todo el texto y termina acá y eso dice, todo eso va a ser itálica. Si recompilamos, pues bueno, ahí está. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasaría si algo quiero hacer negrita, puedo seleccionar, así como por ejemplo estas dos palabras,
y les pongo bold font y se hace negrita. Y hay algunas otras opciones de generación de código automático que tiene aquí el Overleaf, como por ejemplo insertar ecuaciones, símbolos, insertar enlaces, referencias cruzadas, citaciones, figuras, tablas, listas, y todo eso va a ser parte de lo que vamos a revisar ahora mismo. ¿De acuerdo? Pero evidentemente hay muchas más alternativas en relación al tamaño, al tipo de texto que se pueden personalizar. ¿De acuerdo? Y aprovechemos el primer párrafo para generar algunos cambios. Por ejemplo, supongamos que esta primera frase antes de la coma, posiblemente ustedes tengan algo diferente y tengan que seleccionar unas 4 o 5 palabras, no importa, la idea es que sea como una estructura de una frase. Nos gustaría que tenga, que esté subrayado, por ejemplo, que además sea de color azul y posiblemente también esté en negrita, ¿no? Pese a que en negrita ya están las siguientes palabras, pero al menos hagámosle subrayado y en azul, ¿de acuerdo? Entonces empecemos primero con el subrayado. Entonces el comando es underline y selecciono el texto que me gustaría subrayar. Y bueno, miren que en la salida esto ya apareció subrayado. ¿De acuerdo? Y luego, además de que esté subrayado, nos gustaría de que fuese de color azul. El comando es color, de hecho, tal cual. Creo que es text color o color text, déjenme ver, para no equivocarme, text color latex. Voy a hacer una búsqueda, usando colores en látex. Creo que es, si no estoy mal, es directamente color el comando. Ajá, a ver. Sí, color, efectivamente. Vamos aquí a este lugar y lo que está dentro de underline, que ya fue subrayado, lo vamos a hacer de otro color. Esto para practicar lo que se conoce como anidar comandos. Entonces va un comando dentro de otro comando. El comando es color y color primero debe definir el color entre llaves, blue por ejemplo, y luego con otras llaves más el texto que queremos hacer azul. Entonces, miren, ahora ya se complica un poquito la estructura porque es color blue. Lo blue va a ser lo que va hasta acá y todo eso además va subrayado. Pero si recompilo hasta este punto, a ver, dice, oye, levanto la mano porque hay un error. Y es bastante útil, me gusta esto del upper leaf, porque no solo me dice cuál es el error, sino mira, dice, a ver, tengo una secuencia de control o un comando no definido. Y ese comando es el que te estoy indicando aquí, el color. Ah, bueno, eso sucede porque utilizar látex, definitivamente implica planificar el documento. Para que sea compilaciones rápidas, a veces no necesito usar unas librerías, y eso hace más fluido el trabajo. Y en algunos casos que necesito especificidades como color, pues tengo que cargar esa librería. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde cargamos paquetes o librerías? Eso viene al inicio del documento, donde dice cargar paquetes. Dejamos eso comentado en la organización. Le damos backslash, use package con el autocompletado y la librería es X o Xcolor. Y si ya está incluido eso, ahora este comando de color ya no va a ser indefinido o no definido. Y fíjense, ya he pintado el texto requerido de color azul. O el color que me haga falta, ¿no? Pues puede ser color rojo o el que ustedes, violet, brown, black, white, lo que fuese. No solo sirve para pintar o colorear letras, sino también para pintar o colorear líneas cuando dibujemos en látex. El Xcolor es genérico para los objetos. ¿De acuerdo? En la personalización de los documentos, en ocasiones, es porque puede ser el caso,
suele ser requerido cambiar el tamaño de la letra. No es recomendable, sobre todo en textos técnicos, en donde la armonía es lo que manda, y LaTeX mayormente está enfocado a la generación de documentos científicos o técnicos, pero podría ser el caso. Imaginemos lo siguiente, ¿no? Después del primer párrafo de la introducción, y me sirve para introducir algo más en relación a la generación de quotes o comillas. Vamos a suponer que vamos a escribir una frase de alguien entre comillas. Pongamos las comillas que habitualmente utilizamos, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner viva, viva la libertad. Y así. Entonces voy a hacer un recompile para mirar el resultado. Y hay varias cosas que nos gustaría mejorar en este texto. Ya las identifican ustedes. Bueno, primero, no sé si ven que estas comillas están en el sentido opuesto, las del lado izquierdo. Están apuntando para el otro lado, ¿no? Y esto es porque LaTeX justamente hace unas comillas hermosas. Si ustedes hacen una descripción con un zoom de alto nivel, vamos a hacer el zoom porque esto se ve cuando realmente hay un zoom grande, zoom in, zoom mayor, con, coman más. Se nos parpadeó un segundito. Un momento. Mencionábamos entonces, por ejemplo, lo que nos competiría a mejorar en esta cita de Viva la Libertad. Bueno, primero, miren ustedes, las comillas son preciosas. Comillas así no las hace el Word, pero tiene el costo de que debemos usar el comando apropiado. Entonces, en este lado no puedo usar para cerrar las comillas lo mismo que para abrirlas. Entonces, aquí tengo que usar este símbolo de aquí, de quotes. Entonces, por ejemplo, si generamos una recompilación, ya las comillas cambian el sentido, se ven bien. Entonces, es la forma correcta de hacer comillas en LaTeX. ¿De acuerdo? Luego, bueno, déjenme, ¿cómo era para ponerle aquí? Fit to width. Ahí está. Luego nos gustaría que este texto esté centrado. Entonces vamos a aprender a hacer ambientes de momento. Queremos que justamente esto que está aquí esté centrado. ¿De acuerdo? Entonces el comando, hay dos formas. El comando más sencillo es centering, pero si ponemos centering nos va a centrar todo. Miren, vamos a poner así, centering. Lo estoy invocando como comando, pero fíjense que esto centra todo lo que va después del comando, incluido viva la libertad y el resto de párrafos. Y no era esa la intención, sino que centre una porción definida de texto. Entonces, de momento, el comando centering, por este motivo, no es útil. Vamos a aplicar, como les decía, ambientes. Entonces, backslash, le va a poner begin, center, ¿de acuerdo? Y este puede generar un environment, si le pongo autocompletar, y genera si empiezo center, termino center, ¿no? Begin center, end center. Y lo que va dentro de esto es lo que va a estar centrado. Sí, bastante evidente, ¿no? Le ponemos ahí, y ya de esa manera únicamente centra lo que dice viva la libertad. Y como se generó un environment, es como un bloquecito, incluso noten ustedes que cambió el espacio entre párrafos. ¿De acuerdo? Ahora bien, supongan asimismo que tenemos la intención de que eso como es una cita de que pudo haber dicho alguien y queremos que resalte, sea un poco más grande, entonces nos interesaría de que además este texto tenga un tamaño más grande. Los tamaños posibles en relación a la configuración original del documento
son un poco más grande, enorme y gigante. ¿De acuerdo? Son large, larger, huge y enorme. Entonces, por ejemplo, probemos algunas alternativas. Le voy a poner aquí backslash y simplemente large, de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que intuitivamente va a pasar si pongo large? Así. Se va a hacer más grande, no solo lo que le estoy pidiendo, sino de aquí en adelante todo. Si es un poquito más grande, miren, este es un poquito más grande que el anterior. Si quiero que sea más grande, le pongo solo large, la L mayúscula, ¿sí? Pero estoy afectando todo el texto. Entonces debería generar un segundo ambiente. No sé si se entiende esto, ¿ok? Pero bueno, aquí ya se ve más grande, ¿no, Large? Bueno, hagamos esto entonces. No me sirve hacer de esta manera, sino evidentemente un begin, por ejemplo, Large, y un end, Large. Oh, perdonen, este no es environment, lo siento. El comando large, disculpen, así, funciona como, así, disculpen, este no es ambiente. Este funciona con, este, llaves. Y no siempre aplica, en ocasiones las llaves aplican cuando afecto a un texto, cuando utilizo pero no el documento tipo artículo, sino el documento tipo libro o reporte. Por eso aquí me sale un error. Me dice, oye, estás usando mal, todo mal, porque no tiene argumentos el large. Entonces, debo volver a la estructura que inicialmente había previsto, ¿no? Si sabes que esto no, Large no tiene argumentos y tampoco es un ambiente. Entonces, ¿qué hago? Porque si es que afecto el texto, el documento en el tamaño de la letra de solo una frase y el resto cambia, pues no me sirve de mucho. Entonces, más bien lo que hay que hacer es, cuando termine la intervención de lo que he querido aumentar el tamaño, uso el comando normal size. ¿De acuerdo? Y podemos probar aquí otros tamaños, como por ejemplo huge, más grande todavía, ya resalta en relación al tamaño del texto y el resto del texto está normal. Y en el otro sentido, también textos muy pequeños, ¿no? Como small, más pequeño, small, es más pequeño que el normal, ¿ven? Hasta, bueno, pues ahí small, footnote size, script note size, o el diminuto, que es el tiny, es el más chiquitito de todos, que hace un texto ya casi imperceptible en relación al tamaño de la letra en este caso. Pero bueno, ahorita nos interesaba un texto grande que resalte, huge, por ejemplo, que ha ido con las comillas apropiadas, centrado y un tamaño de letra distinto al del texto de corrido. ¿Ok? El documento tiene ya algunas cosas que ha implicado usar comandos, tiene una estructura y habitualmente un documento tiene alojadas figuras, alojadas tablas, listas de viñetas y listas enumeradas. Vamos a hacer eso ahora mismo. Entonces, utilicemos aquí, identifiquen en sus computadores figuras que les gustaría insertar en el documento. Yo voy a buscar figuras. El ambiente, digamos, natural para las figuras de látex son las figuras PostScript, las que son .ps, pero se pueden insertar .jpg, GIF incluso, PNG, .pdf o .eps, que son las Encapsulated PostScript, que son las que dan normalmente la resolución de tipo vectorizada.
Las figuras que tienen punto SVG, que también son de vectores gráficos, sí se pueden con un paquete especial, pero habitualmente dan problemas, ¿eh? Sobre todo en el overleaf. Con el látex fuera de línea funciona mejor, las vectorizadas o que tienen punto SVG, pero en el overleaf he tenido muchos problemas con las SVG. Si sirve mencionar ese detalle. Bueno, por ejemplo, voy a tomar unas figuras. Aquí, déjeme ver, debo tener alguna figura. Debo tener por aquí figuras en formato EPS. Miren, por ejemplo, esta está en formato EPS. Esta figura, que a la larga es esto que está aquí, pero la voy a subir en EPS o puedo subirla también en formato ya de PDF, o esta también que es esta figura, una serie de tiempo. Voy a subir estas dos gráficas. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero tenemos que alojar las figuras en el proyecto y luego las podemos invocar. ¿De acuerdo? Muy bien. Para eso, voy a la pestaña que había replegado previamente, la despliego. Si el documento tiene muchas figuras, simplemente soltar las figuras aquí sin organización va a generar un caos. Lo mejor es generar una carpeta. Por ejemplo, pónganle aquí New Folder y yo voy a crear un folder que se llame Fix de figuras para no poner un nombre muy largo. Y yo ya sabría o ya tendríamos la idea de que dentro de Fix debemos alojar figuras, ¿correcto? Entonces, con estos tres puntitos vamos a poner Upload y nos aparece una, un cuadro de diálogo que como instrucción nos dice que podemos soltar ahí las figuras. Por ejemplo, arrastrar y soltar. Yo voy a alojar estas dos. Las arrastro y suelto. Y listo, ahora aparecen acá los dos archivos que ya están alojados y son parte de las figuras que me gustaría integrar a mi documento. ¿De acuerdo? O sea, nada más ahora fueron parte del proyecto, pero todavía hace falta la chamba de insertar esto, ¿no? En el documento. Yo tengo la figura con el nombre 02-DH y la figura con el nombre 07-GraphID. Muy bien. Lo buenísimo del overleaf es que no necesito grabarme los nombres, ¿de acuerdo? Sino simplemente saber qué es cada cosa. Entonces se me ocurre que en la sección de la metodología, pero ustedes verán dónde es más conveniente también para ustedes, en, en el método 2 voy a insertar la primera figura. Bueno, me voy a buscar metodología, por ahí en el método 2 aquí, voy a insertar la figura. Entonces, yo me sé el comando, toda figura se vuelve un objeto y un objeto es susceptible de colocación optimizada por látex. ¿De acuerdo? Es muy importante mencionar esto para que no tengamos dolores de cabeza en entender o en comprender por qué ubica en un lugar y no en otro. Entonces, una alternativa es uno mismo codificar todo lo que habitualmente forma parte de la inserción de una figura o utilizar la ayuda del overleaf. Entonces, por ejemplo, si voy aquí al menú del overleaf, hay una opción aquí que dice insertar figura y esto no es que me inserta la figura automáticamente, sino salud from project files en este caso sería, porque ya alojamos las figuras en la carpeta y dice qué imagen vas a querer. Caray, pero ¿por qué no me aparece? Oh, se me reseteó. A ver, perdonen. Tengo que volver a entrar. Aquí en método 2, ok, voy de nuevo. Insertar figura. Caramba. Insertar figura. From project files. Solo que no me direcciona, curiosamente, no me direcciona a la carpeta. Supongo que está direccionando
a la carpeta, bueno, al documento, a la raíz, y no sé por qué no me está direccionando a la carpeta, se me hace un poco curioso. Déjeme ver si le ponemos la opción de From Another Project. Uy, no, es que tengo tantos proyectos que va a ser una introducción a látex. Ah, y sí puedo ver Fix. Supongo que entonces... Oh, no, qué raro. Bueno, mejor vamos a usar, igual vamos a pedirle a látex que nos ayude con la generación del código, porque no pude apuntar a a la carpeta donde alojamos las figuras. Entonces voy a ponerle aquí backslash, begin, figure. Y el rato que le ponemos begin figure autocomplete y nos dice, bueno, pues si quieres que se autocomplete, te genero todo el ambiente, ¿no? Entonces le pongo enter y miren, esto automáticamente ya genera begin figure, le centra, me incluye el comando de include graphics con un ancho de 0,5% en relación al ancho del texto, ¿de acuerdo? Un caption que ahora mismo vamos a definir y una etiqueta, es decir, está todo. Y nos dice, bueno, ¿y qué figura quieres? En el 02 o 0, bueno, la primera figura es esta, la que yo quería alojar. Y para comprobar, eh, le voy a poner recompile, pero esto va a poner la figura en cualquier lado, de momento, porque no le he especificado dónde realmente necesito la figura. Y bueno, ya pegó la figura. Miren que la enumera automáticamente. El caption es figura uno, dos puntos caption. Pues, evidentemente sería bueno poner aquí en el caption una descripción. Esto es básicamente, para esta figura que yo he colocado, está la ubicación de ejes coordenados para algoritmo de Navet y Hartenberg. Miren que, ahorita les explico esto. Si necesito usar el Amsterdam así y, y le pongo así DIH, voy a tener un error. Y me apunta que en esta línea, aquí me va a decir, mira, dice, has ubicado de forma incorrecta el carácter de tabulación ampersand, porque el carácter de tabulación es evidentemente un comando que implica tabulación cuando genero tablas en el látex. Pero si quiero usar ese carácter en específico en el código, entonces debo preceder a el backslash. Y lo mismo pasa con el otro carácter especial que ustedes saben que no se compila, que es el porcentaje. Pero si yo necesito que el porcentaje aparezca, porque quiero decir, el 40% de los ecuatorianos sabe que no tenemos energía, por ejemplo, entonces deberíamos usar antes del porcentaje, perdón, el backslash. Todo lo que va cuando es texto con el backslash se presenta tal como está. ¿De acuerdo? Esa es la regla en general del uso del backslash. Muy bien, entonces, bueno, con esto he cambiado al caption. Toda figura debe tener una etiqueta, eso es importantísimo. Y normalmente la etiqueta se construye porque vaya, casi todo objeto en látex tiene etiquetas para su organización. Las figuras tienen etiquetas, las ecuaciones tienen etiquetas, las tablas tienen etiquetas, las secciones tienen etiquetas, pese a que todavía no lo hemos puesto, pero ya lo vamos a hacer. Entonces, aquí fue una buena oportunidad para insertar qué es una etiqueta. Pongamos fig, yo le voy a poner de H, de Denebet y Hartenberg, por ejemplo. Luego ya más o menos sé qué es cada cosa. Y el gestor de etiquetas que tiene el Overleaf es espectacular. Ya vamos a ver para qué sirve. Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí está insertada la figura, solo que se ha ido a cualquier lugar, ¿no? Queríamos que se ubique, por ejemplo, aquí, luego de Parretra, dice, ¿no? Parretra era aquí y fíjense que se fue hasta acá arriba. Y esto se debe a que como figura, todo esto que ha empezado y ha terminado aquí es un objeto, es decir, la figura es un objeto en el que está integrado la figura propiamente y también el caption. Entonces, eso queremos ubicar.
Y el comando para ubicar un objeto se especifica con los corchetes. Entonces pongo corchete y la letra H significa H de here, aquí. Ubícalo aquí. ¿Ven? Entonces lo ubica justamente abajo de paretra. Pero el látex es más bonito que eso, que esto haría el Word, ¿no? Rompemos un texto, le ponemos ahí y ya está. Fíjense que el desbalance que esto genera de haberle puesto justamente en ese lugar, genera aquí un poquito de texto desbalanceado que se ven como dos líneas y luego va. O sea, no se ve tan bien. La práctica habitual editorial en textos profesionales es que las figuras y las tablas siempre se ubiquen al inicio o al final de la página. ¿De acuerdo? Para eso aquí el comando, si quiero ubicar arriba, es T de top en la página. Entonces, miren, lo ubica arriba y el texto balanceado abajo. Y para eso luego sirve la descripción utilizando referenciamiento. O le ubicamos abajo con la B de bottom. Lo malo es que a veces la B de bottom intenta hacer eso, pero miren, no pudo y le mandó al final del documento. Pero cuando queremos sobrecargar el operador y decirle, no, es que no te estoy pidiendo que intentes ubicarle abajo y si no pudiste porque se desbalanceó el texto, lo botas al final, sino realmente te estoy exigiendo que pongas ahí. Como esto es un código optimizado, es como agregar una restricción dura. Entonces sobrecargamos esto poniéndole perdón, admiración. Admiración B, miren, dijo, bueno, está bien. Látex diría, no es lo que yo recomiendo, pero voy a ubicar donde me estás pidiendo. ¿De acuerdo? Y balanceo el resto en relación a tu selección. ¿Está claro? Es bien importante trabajar entendiendo que esto es un objeto flotante y es necesarísimo definir en dónde lo vamos a ubicar, en dónde se ubica. Cambiar el tamaño, evidentemente, implicaría cambiar, pues, la relación que tiene del ancho de la figura restringida al alto también, ¿no? Si cambio el ancho, cambia el alto de la figura también, que en este caso es el 50% de lo que implica la línea completa del texto. En lugar de line width, a mí me suele gustar utilizar el comando text width, como para tener una idea más clara de que no va a cambiar el tamaño, ¿eh? Este va a ser lo mismo. Por ejemplo, si le pongo el 30% del ancho del texto, me ocupa justamente el 30% del ancho del texto, y estoy escalando en relación a la realidad del documento. Esto es, la verdad, es muy bondadoso. Miren, 40% en relación al ancho del texto o lo que fuese. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. A mí me gusta un poquito más o está más apropiada en relación a lo que el documento se ha generado. Y vamos enseguida a insertar la figura número 2 para luego mirar la utilidad de las etiquetas. De momento, la etiqueta de esta figura es figDH. Esto no aparece en el código, sino es una etiqueta interna que sirve con propósitos de referenciamiento. Entonces, la siguiente figura, pues la voy a poner aquí en resultados, en alguna parte. Por ejemplo, aquí, luego de esto, de la sección 3.1 de análisis estadístico de los datos. Bueno, descripción de series de tiempo más bien. Entonces, descripción de series de tiempo. Aquí. Voy de nuevo. Begin figure. Begin figure. Genera todo el ambiente y voy a poner la segunda figura, ¿no? Fíjense que era importante tener las figuras previamente alojadas. Y me reconoce aquí en el ambiente la ruta de las figuras disponibles y selecciono. Muy sencillito, la verdad. El caption, en mi caso, es una respuesta al escalón de un sistema de primer orden. Y Fig, este se va a llamar Step. Ya. Hay que decirle en dónde se va a ubicar. Le voy a ubicar en la parte de arriba, top. Hago un recompile.
Y bueno, ahí está. El tamaño evidentemente es inapropiado para la información que este presenta. Entonces le voy a hacer del 85% en relación al ancho del texto. Se ve bastante más balanceado. Y ya está. Eso es todo lo que se tiene que saber en relación a insertar figuras. El ambiente, la ubicación, el direccionamiento, pero pues se hace automáticamente en el uppercliff. Y por último, la etiqueta. ¿Ok? Si inserta, fíjense que esta figura, como aparece después de la que insertamos antes, de forma automática recibe la enumeración de figura 2. ¿De acuerdo? Si pusiésemos una figura antes de esta, la figura que se colocaría y antes y aparecería en término de prelación en el documento antes que esta de aquí, esa sería la figura 2 y esta automáticamente cambia el nombre a figura 3. Es lo bueno de la enumeración automática de las figuras. Sigo preocupado en el contenido. Si aquí necesitaba una figura, no me preocupo en que luego tengo que actualizar los números de todas las figuras de más adelante, sino eso ya lo va a hacer de forma automática el propio compilador. ¿De acuerdo? Muy bien. Usemos las etiquetas. Por ejemplo, vamos a usar unas etiquetas. eh, Se me ocurre que aquí arriba, en el método 2 luego de, no sé, empezando método 2 voy a buscar, para eso había puesto estos indicadores visuales, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a decir la figura, y no debería poner la figura uno. Claro que puedo ponerla de esta manera, pero sería perder la capacidad del software de automatizar el referenciamiento, sino pondría la figura y el comando es ref. Y en el referenciamiento me dice, mira, las etiquetas que tengo disponibles son estas. ¿A cuál te quieres referir? Bueno, sería la figura de H en este caso. Y esto va automáticamente a usar el número de la figura que ha sido asignada por el software. Y pongo la descripción, lo que fuese, ¿no? Muestra la distribución de ejes coordenados para aplicar el algoritmo DIH. No me acuerdo cómo se escribe Hartenberg, entonces mejor pongo DH. Así. Bueno, en el recompile, ahí va. Miren, viene por acá y voy a buscar el texto que he generado y dice la figura uno automáticamente refiriéndose a esto, muestra la distribución de ejes coordenados para aplicar el algoritmo de IH. Bueno, ahí está. Para eso sirven los referenciamientos. Hagamos el mismo ejercicio para la figura 2, evidentemente, y debería la etiqueta corresponder a la de la figura 2. No importa que esté cerca o lejos de la figura 2, no, eso no tiene relevancia en relación a generar lo que estamos desarrollando, pero se la va a poner cerca, la figura ref, y sería en este caso la que puse de la etiqueta step. Perdonen. Muestra la respuesta al escalón de un sistema de primer orden con tiempo muerto. Punto. Ya. Recompile. Voy a revisar el resultado de la generación de la etiqueta. Y miren, aquí está la figura. Ah, miren cómo aquí separó las palabras correctamente en relación al castellano. Figura 2, perfecto. Tal como habíamos planeado el direccionamiento, bueno, el referenciamiento más bien dicho, y bueno, ahí está. Cosas semejantes se puede hacer también con las secciones y las subsecciones. Practiquemos ese ejercicio también. Por ejemplo, es una estupenda práctica cuando definamos secciones y subsecciones. Adicionalmente, incluir las etiquetas. Por ejemplo, la sección introducción, al lado de section,
backslash, label, label. Y para hacer énfasis de que se trata de una sección y que sea mejor identificable en la lista de etiquetas, pues le pongo sec de section, dos puntos y una descripción muy sucinta. Intro, por ejemplo. Ya está. Lo mismo voy a hacer con la sección de metodología. Aquí está. Pues le doy una tabulación, label, sec de section, y esta sería método, sin caracteres especiales, por favor, en las etiquetas. También se pueden, las subsecciones, igual le ponemos label, sería subsec, ¿no? M1 le voy a poner del método 1 o met1, como ustedes gusten. Evidentemente las etiquetas no se muestran en la compilación, son solamente parte de una organización para luego hacer referenciamiento de contenido. Por ejemplo, el método 2, ponemos label, subsec M2, resultado. Ah, miren, en resultados no le puse pongámoslo ahora mismo. Muy bien. Aquí sí vamos, label, sec de section, resu, de resultados. Y bueno, ya no voy a enumerar las subsecciones de los resultados. Se entendería que la dinámica es similar, pero pues, la última, label, sec, conclu, de conclusiones. Ya. Y referenciemos. Por ejemplo, aquí en conclusiones voy a indicar un párrafo escrito por mí, ¿no? Hasta aquí. Voy a poner la sección, voy a poner aquí ref. Y miren, cuando le ponemos ref, ya nos saca todas las etiquetas disponibles que hemos programado. Y haber puesto fig, ya me dice, bueno, pues no voy a utilizar para referenciar una sección las etiquetas de figura, obviamente no. Me voy a referir a la sección de resultados, resu, muestra las bondades de aplicación del método descrito en la sección, sí, ref, y voy a poner de la subsección el método 2, por ejemplo. Punto. Nada más. No tengo intención de generar discusión en este momento, solamente estructurar el texto con la intención de que se miren apropiadamente aquí los números. La sección 3 muestra las bondades de aplicación del método descrito en la sección 2.2. La sección 3 era de resultados, la 2.2 del método 2, por ejemplo. Este devuelve automáticamente la enumeración asociada a las secciones y subsecciones, que permiten generar una descripción. Y no solo eso, sino también la navegación en el documento. Ahorita vemos cómo se activa la navegación. Pero antes de ir a la navegación, practiquemos tablas y listas enumeradas. Listas de viñetas y listas enumeradas. Y luego hacemos referenciamiento por hipertexto. Y hacer referenciamiento por hipertexto genera en verdad un documento que tiene unas características muy bondadosas en relación a lo que nos ofrece. Ya vamos a llegar a esa parte. Generemos rápidamente unas tablas que son parte fundamental de la estructura de los documentos. Bueno, hasta aquí tenemos secciones, subsecciones, referenciamiento a secciones y subsecciones, figuras con su referenciamiento respectivo. Ha funcionado bastante bien. Y ahora vamos a incluir unas tablas muy sencillas, generadas por un lado con el comando de tablas, y luego vamos a ver un asistente para generar tablas. Porque este sí es un poquito más largo, ¿no? Entonces, en el método 1 voy a incluir una tabla, ¿de acuerdo? O ustedes miren en dónde. Entonces voy aquí al método 1, voy a buscar dónde fue mi método 1. Aquí, justo después, terminando el método 1 y el método 2,
Aquí nos gustaría insertar una tabla, ¿de acuerdo? Puedo pedirle igual al Overleaf que nos asista en esta tarea. Y mira aquí, dice Insert Table. Entonces les dice, bueno, al menos te voy a dar la orientación de cómo dibujar la tabla. ¿De acuerdo? Voy a insertar una súper elemental. Que por un lado tengo una descripción de columnas que diga día y la siguiente diga corte de la mañana y luego diga corte de la tarde, ¿no? A propósito de lo que nos está pasando. Entonces serían tres columnas y vamos a poner básicamente los 5 días laborables. Sería tres columnas, 5 filas. Vamos a tomar tres columnas, 5 filas. Ahí está, 5 por 3, ¿ok? Y con esa estructura, esto nos devuelve automáticamente un prediseño. Identifiquemos en el prediseño cosas que son elementales. Por ejemplo, primero, begin table, end table, define el objeto flotante. Tal como pasaba en el caso de las figuras, begin figure, end figure. Lo que nos especifica aquí, y sería parte de lo que debemos agregar, es con los corchetes, la sobrecarga de la ubicación. H, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Y luego dice, la tabla va a ir centrada. Perfecto, cuanto mejor que así sea. Y luego en la definición tabular, recuerden que habíamos definido 5 filas y 3 columnas. Entonces, estas C que se definen aquí corresponden a la alineación de cada columna. C para centrado, L para izquierda, R para derecha, the left and right. Entonces, el número de letras de alineación que describamos en estos corchetes define el número de columnas. Por ejemplo, columna 1 centrada, columna 2 centrada y columna número 3 centrada. Para buena práctica de lo que les voy a explicar, les recomiendo separarlas con una separación simple de un espacio. Y luego noten ustedes que nos ha predefinido 1, 2, 3, 4 y 5 filas. ¿De acuerdo? Y la separación de cada elemento por fila viene descrita por el ampersand. Entonces aquí va en la fila 1, columna 1, lo que quisiéramos definir. Por ejemplo, habíamos dicho que sea día, ¿no? Sí, día. Yo suelo separar con tabulación y luego viene este horario mañana y luego viene horario tarde. Ya quedó. Aquí sería lunes, 06 horas a 10 horas. Algo así nos ha estado pasando. Y aquí en el campus base ha sido de 15 horas a 20 horas. Y este patrón se repite el resto del tiempo. Ah, caramba, perdonen. Voy a escribir la del martes y bueno, ya se entiende el ejemplo. 06. Ah, perdón. No voy a completar el resto de filas y si no las voy a completar, pues hay que borrarlas. Está ahí. ¿De acuerdo? Y bueno, le ponemos bueno, muy importante aquí. El caption, de manera predeterminada, el overleaf nos lo pone como en las figuras, en la parte de abajo. Pero el caption en las tablas, en documentos de textos técnicos, siempre se ubica en la parte de arriba de la tabla. Entonces, movamos el caption, por favor, junto con el label, justo después de centering y antes de tabular, aquí. El caption sería, no sé, detalle de cortes de energía, por ejemplo. Caramba. Y de la etiqueta, tab de tabla, table en inglés, y esta sería, no sé, cortes. Hago un recompile
o recompilamos y ahí está nuestra tablita. Así de entrada, ustedes dirán, bueno, eso no parece tabla, pero la verdad es que sí es una tabla. Simplemente no hemos dibujado las separaciones. Hay que dibujarlas. Eso se hace de forma semiautomática, pero hay que definir exactamente dónde van las divisiones, ¿de acuerdo? O las separaciones dibujadas. Y pueden ser definidas de colores también esas. Por ejemplo, empecemos con las líneas verticales, las que separan las columnas. Vamos a dibujar una línea entre la columna uno y la columna 2. ¿Cómo se hace eso? Pues incluyo este carácter, que es la línea vertical. Búsquenle, por favor, en sus teclados. Y si he incluido eso, digo, entre la columna uno y la 2 que están centradas ambas, dibujo una línea, y entre la columna 2 y la 3 dibujo otra línea, para toda la extensión de la tabla. Noten que no he puesto líneas en la parte de afuera, ¿no? También podría poner una línea en esta parte. Entonces diría, también dibújame una línea ahí, por ejemplo, y no en la parte izquierda. ¿Por qué no? Pues nomás estoy probando. Vamos a dejarla así para que se entienda la diferencia. Y ahora necesitamos dibujar el detalle de las líneas horizontales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a decir, entre la fila uno y la fila 2 quedaría claro que este doble backslash es el que me está partiendo la fila uno y me define el inicio de la fila 2. Y este backslash es el que parte la fila 2 y define el inicio de la fila 3. Entonces, dibujar una línea horizontal iría luego de este backslash. Y el comando es hline, de línea horizontal, horizontal line. Miren. Y voy a dibujar una línea entre la fila 2 y la 3, igual, hline, y ahí va. Bueno, quiero líneas después de las filas y antes de las filas, pues es lo mismo, ¿no? Aquí después del backslash, hline al final, y se dibuja la línea. Ahí está. Y si también quisiera la línea arriba, esto iría justo antes donde dice día y hora, no sé qué, aquí dice begin tabular, hline. Que es bastante lógico, digamos, de pensar la organización. Y para que no quede esto así suelto, pues pongamos también en este lado ahí está una tabla. En ocasiones, los espacios que se generan no son suficientes. Por ejemplo, el espacio de esta descripción de cuadro en relación a lo que está acá abajo. Noten ustedes que automáticamente este se denomina cuadro, así como la figura automáticamente se denominó figura. ¿De acuerdo? Pero nosotros a veces estamos más acostumbrados a llamarle tabla, ¿no? Tabla antes que cuadro. Y vamos a mirar cómo cambiar ese nombre. Entonces, bueno, podría ser que entre el caption y el begin tabular me interese el doble backslash significa una línea de enter. ¿De acuerdo? Es un end of line completo. De esta manera le puedo, perdonen, aquí como no es texto me va a dar un error, pero puedo modificar el espacio con el comando vspace, que significa vertical space o espacio vertical, y darle un valor. Por ejemplo, .5 em, que es básicamente media línea, ahí está, la mitad de una línea, ¿de acuerdo? Tal vez esto me resulte un poquito más conveniente o más cómodo en relación a la separación. ¿No? Muy bien, ya tenemos una tabla, tenemos figuras, todo referenciado, simplemente para que quede claro el referenciamiento. Aquí antes de esta tabla voy a poner la tabla ref de referenciar. Todo lo que se genera en etiquetas luego pasa a esta base de datos de las etiquetas. Busco la etiqueta de tab, ¿no?
la última en este caso, Tab Cortes, muestra el horario de cortes de energía. Y le ponemos un recompile. A ver, allá se mostró. Un segundo. En unos 2 minutos más concluimos. Tal vez algo que es necesario comentar tiene que ver con las listas de viñetas y listas enumeradas. Es muy sencillo. Ya creo que queda claro el detalle de los referenciamientos de tablas y demás. Voy a generar una lista en cualquier lugar, por ejemplo, justo antes de los resultados, aquí. Las listas se generan con el comando enumerate para las listas enumeradas y los bullet lists también se pueden hacer de forma automática. Aquí miren, esto, bullet lists o listas enumeradas. Por ejemplo, voy a poner bullet list aquí y se genera el ambiente, ¿no? Begin itemize, begin end itemize. Y cada ítem, pues simplemente es el ejemplo de como así han dicho, el indicador de un ítem, ¿no? Entonces voy a poner este ítem 1 o cualquier cosa, ¿no? Manzanas, pongo enter otro ítem, peras, ítem, duraznos, eran frutas. Y bueno, simplemente con eso ya podemos generar listas. Ah, discúlpenme, aquí se fue la visualización. Un segundo. Muy bien, y finalmente ya con todos los elementos que hemos generado en el documento, incluyendo una, una librería, un paquete, en este caso, aquí vamos a poner use package, y ya con eso cerramos. Se llama Hyperref, que hace texto, hipertexto, básicamente. Entonces, esto en las etiquetas les genera hipertexto para navegación. Tal vez aquí no se aprecie todo el detalle, pero voy a descargar el reporte que he generado y el momento que lo abra pues ya en un navegador o se pueden ver las secciones, las subsecciones, el referenciamiento también es muy interesante, ¿no? Ahí se ve el resultado final del documento, tabla 1, etcétera, las figuras también con el referenciamiento que merece la pena y se puede navegar por el documento. Por ejemplo, aquí dice la sección 3, si le pico ahí me lleva a la sección 3, si le doy control hacia atrás, navego como si tratase una página web, o la sección 2.2 y me llevas allá porque está hecho hipertexto. Esto definitivamente no hace el Word. Y bueno, con eso vamos a cerrar. Muchísimas gracias por su atención. En verdad, un placer.